nuestros labios y publicar nuestras alabanzas. Queremos honrarte y adorarte, Señor, porque eres digno, Señor, y en este tiempo queremos hacerlo, Padre, de todo corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, recibe toda la exaltación. Te enaltecemos, Señor, te adoramos. Tú eres bueno, Jesús. Abrimos nuestros labios para publicar tu alabanza. Abrimos nuestros labios para alabarte, para darte gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso y alabamos a nuestro Dios con todo nuestro ser? Yo tengo que decir, yo tengo que alabar tu gran fidelidad y tengo que cantar, cantar, cantar. Yo tengo que cantar, cantar, cantar.
saben que el Señor es bueno? ¿Cuántos saben que su palabra dice que Él no nos dejará ni nos abandonará? Amén. ¿Dónde están los niños en esta mañana? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. Los niños van a decir, el Señor va conmigo cuando yo salgo a mi colegio, cuando me voy a estudiar. ¿Dónde están los papás? Los que trabajan, los que se quedan en la casita, los que descansan. Van a decir, el Señor va conmigo donde quiera que yo vaya. Cuando salimos al trabajo, cuando llueve, cuando hace sol, en los días nublados, en los días tristes, en los días felices. Ahí está el Señor con nosotros, amén. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta dentro de un año. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Con tus palmas, vamos. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas. Tú estás con nosotros, Jesús. En todo tiempo, Señor, en todo lugar. Te alabamos, Dios. Ayúdanos. Mira. Señor, voy a darte todo el tiempo. Mis anhelos yo contarte y soñar. Cada paso tú me llevas de tu mano y me digas hacia dónde caminar. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, dile, no temeré porque tú me acompañarás. Iglesia, estás conmigo Cuando salgo de mi casa, cuando camino, cuando voy a trabajar, guardas mi salida, también guardas mi entrada, así como me lo dices en tu palabra. Estás conmigo en todos mis pensamientos, en mi descanso y cuando voy a estudiar. Cuando amanece, anochece o llueve, en cada momento sé que a mi lado estará. Y es que Él prometió estar conmigo siempre, no abandonarme ni dejarme jamás. Dile, ni dejarme jamás. ¿Cuántas palmas? Eso. Vamos, iglesia, juntos. Señor, yo me entrego todo por completo. Hoy me rindo, quiero hacer tu voluntad. Te preguntaré yo en cada momento. Tú me mostrarás qué decisión tomar. Y aunque tú me conoces y todo lo sabes, quiero invitarte a que guíes mis planes. Oh. Estás conmigo cuando salgo de mi casa, cuando camino, cuando voy a trabajar. Guardas mi salida, también guardas mi entrada, así como me lo dices en tu palabra. Estás
Porque todos los días, Señor, todos los días estás con nosotros, Rey del cielo. Gracias, amado Rey, gracias, Jesús. En cualquier instante Él está con nosotros, ¿sabes? Iglesia, qué bonito y qué bueno es que lo invites a que Él sea parte de tus planes, de tus proyectos, de tus anhelos. De eso depende que tú lo invites también, amén. Que Él sea parte de tus sueños, de tus planes, de tus proyectos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar. Y sabemos que donde está tu Espíritu hay libertad, hay sanidad, hay poder, hay salvación, hay perdón. Hay vida, Señor. Hay vida, Jesús. Si hay algún corazón apagado, Señor, en este día, te pedimos, Señor, que tú lo enciendas, Espíritu de Dios. Que tú enciendas las vidas. Que tú resucites sueños, resucites propósitos, anhelos. Resucítalos, Señor, con tu poder en este día. Que tú lo hagas, Espíritu de Dios.
resurrección, hay protección. Oh, gracias Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Está el cielo. ¿Dónde está su Espíritu? Esperanza. Ay, amén. ¿Dónde está su Espíritu? Yo tengo futuro. Pues ¿dónde está su Espíritu? Es mi hogar. Aleluya. Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Cae como fuego y consume lo que no es tuyo. Oh, levanta tu voz. Espíritu Santo, consume lo que no es tuyo. Una vez más juntos. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, Cae con fuego y consume no es tuyo. y todo temor declara, Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. y todo temor tiene que huir. Poder, declara iglesia, hay poder. La muerte ha vencido ya. Declara, hay poder, no hay temor, no hay duda, se va la incredulidad y todo temor tiene que huir. La culpa no puede ya existir. Hay poder, hay poder, hay poder. La duda no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Aleluya. Hay poder en su presencia. Gracias, Señor. Creemos en ti, en tu poder. Aleluya. No hay duda, Señor. Se desarraiga de los corazones la incredulidad. Se desarraiga de los corazones el temor. Se desarraiga la duda. Se desarraiga la incertidumbre a un mal futuro. ¿Sabes por qué dice la palabra del Señor? Que nuestro futuro está en sus manos. Que tenemos un futuro lleno de esperanza. Amén. Desarraiga en este día la amargura, la duda, la tristeza, la incredulidad. Dios tiene control de tu vida y de mi vida. Aleluya. Dios va a hacer, Dios va a cumplir. ¿Cuántos lo pueden creer en este día? Declara, iglesia, y todo temor, vamos. Y todo temor tiene que huir,
La culpa no puede ya existir. Poder, hay poder. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí no tiene lugar. La muerte la ha vencido ya. Poder, hay poder, hay poder. Todos lo cantamos, los niños, declaren los niños. Y todo temor tiene, declaran los niños, jóvenes. Ya existir poder, hay poder. Vamos las familias, la iglesia en este día. La duda no tiene aquí lugar. La muerte la ha vencido ya. Ya venció. Él venció. Él venció. Todo temor tiene que huir. La culpa no puede ya existir. Poder, hay poder. Hay poder en su presencia. La duda no tiene aquí lugar. La muerte ha vencido ya. Poder, hay poder. Hay poder en su presencia. ¿Cuántos dan un grito de victoria? Amén. Amén, aunque no lo veas ahora, da un grito de victoria. Aunque no lo veas ya, da un grito de victoria. Esa es la fe. Ya lo tienes en Jesús, ya lo tienes. Muy buenas noches, familia sin fronteras, una vez más aquí en nuestros miércoles live desde nuestras casas, pero con la mejor disposición de seguir creciendo en el orden de la fe. Y bueno, hace unas semanas atrás, porque la semana anterior no fue así, pero las semanas antes pues de nuestro miércoles en el que estuvimos compartiendo la palabra pues a través del pastor Enoch, recuerden que hemos estado hablando de un personaje que resulta ser supremamente interesante en el libro de Génesis y es Jacob. Creo que a través de todas sus acciones a veces descubrimos nuestro carácter, todas esas falencias que incluso a veces hay en nuestro corazón con respecto a la credulidad, con respecto a la fe en nuestro Padre, esa dependencia que debemos mostrar de Él. Y bueno, hoy quiero seguir en esa misma línea, quiero seguir compartiendo sobre Él y bueno, sobre todas las cosas, algo que resulta ser supremamente importante, algo que es determinante en nuestras vidas como lo es la gracia y que la vemos presente desde el Señor en la vida de este hombre, en lo que es el caminar de este hombre, en lo que es el cumplimiento de su propósito. Y bueno, hay que saber que de principio a fin nosotros encontramos un tema que resulta ser recurrente en la palabra y es precisamente la gracia del Señor. Una gracia que nosotros debemos entender para poder también alcanzar la plenitud de sus promesas, para poder alcanzar todo aquello que el Señor Jesús nos otorgó al sacrificarse por nosotros en la cruz. Entendemos que a través de ella pues nosotros tenemos salvación y también tenemos vida eterna, pero no se desprende del poder entenderla para poder concebir pues todas esas promesas o para poder alcanzar todas esas bendiciones constituidas para Dios en nuestras vidas. Así que partiendo de allí, uno termina dándose cuenta que es necesario poder encontrarse con ella para poder entender lo que resulta ser la transformación a través del poder de Dios. Jacob va a tener una transformación profunda en su ser, una transformación en su carácter y todo suscrito precisamente a un encuentro que para él a veces parecía ser que pudiera evitarlo y finalmente no puede evitarlo y que lo pone en la línea de lo que Dios ha determinado en medio de su bondad para su vida. De hecho, hoy he titulado este mensaje Un encuentro inevitable. Así, un encuentro inevitable. Y la razón es porque nosotros a veces parece que estuviéramos huyéndole a poder hallarnos con el Señor a solas y de esa manera Él pueda tratar con nuestra vida, pueda colocarnos dentro de ese encuentro en la dimensión o en la línea correcta para poder llegar al cumplimiento de todo lo que es su propósito, de todo lo que Él ha determinado en su bondad para nosotros. Entonces uno tiene que saber que sin embargo, para que este mensaje sea entendido en el corazón de los hombres es necesario que el Señor les permita descubrir que sus intentos para alcanzar todas esas promesas divinas van a ser absolutamente, como podría decir, inalcanzables mientras nosotros no comprendamos pues lo que representa esa gracia y la necesidad de que esté presente todo el tiempo en nosotros. Así que Él va a permitir que pasemos por tiempos de dolor, de angustia, de cansancio y todo porque hemos querido hacer las cosas dentro de nuestro esfuerzo
y no dentro del reposar en lo que es Él, en lo que es ese favor inmerecido, en aquello que Él nos entregó o nos otorgó a través de la persona de Cristo Jesús. Así que esta es la única forma que nosotros podemos llegar a entender que jamás podremos alcanzar a Dios. No hay manera en que nosotros podemos alcanzarlo a Él o que podamos alcanzar las promesas establecidas por Él. Uno tiene que entender que es Dios el que nos alcanza. Él es el que se acercó a nosotros, Él es el que dispuso el que pudiéramos llegar al orden de ese orden en nuestras vidas, a través de todo lo que pasa, a través de las circunstancias que vienen, para poder tener ese encuentro personal con Él. Y bueno, eso es lo que vamos a hallar precisamente en la vida de este hombre. Así que yo diría que es la única forma en que podemos llegar a entender, más que cualquier otra cosa, que jamás podremos, como les decía, tener ese encuentro personal con Dios. Y un ejemplo que nos enseña esta verdad es precisamente la vida de Jacob ahí en el libro de Génesis. Un personaje que había sido predestinado por el Creador para su propósito eterno, pero él todo el tiempo consideró que podía en sus propias fuerzas y en su propia capacidad llegar a donde Dios había dicho que llegaría. Y partiendo de allí quiero que me puedas acompañar hoy al capítulo 32, vamos al capítulo 32 del libro de Génesis y vamos a estar estudiando desde los versículos 24 hasta el versículo 30. Génesis 32, versículos 24 hasta el versículo 30. Mira cómo dice la Escritura. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un ángel hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y quiero que veas, porque precisamente con este suceso que resulta ser tan determinante en la vida de este hombre, pues nosotros partimos de esta enseñanza. Es bueno entender un poco de las cosas que hemos hablado. Recuerda quién es Jacob. Jacob era un hombre que provenía, en este caso, del linaje de Abraham. Su padre era Isaac y su abuelo era precisamente el hombre escogido como por el Señor, pues escogido para un propósito, escogido para que de él saliera una descendencia incontable. Ahora, hay ciertos detalles que incluso ya he tocado con antelación que nos muestran el carácter de él. Uno lo ve desde el mismo momento de su nacimiento, tratando de salir antes que su hermano, y sale trabado en su calcañar. Y esto habla de su carácter, como te digo. Esto nos afianza el reconocer que él necesitaba un encuentro personal con el Señor, una transformación. Él quería poder, a través de su propia fuerza, a través de su propia capacidad, abrirse camino y entonces poder llegar al cumplimiento de lo que Dios había dicho. Ya Dios había hablado a su madre, Raquel, y le había anunciado que el hijo mayor terminaría sirviendo a la nación menor, que era Jacob. O sea, Esaú terminaría sirviéndole a Jacob. Y esto era algo que iba en total contraposición a lo que eran las costumbres del pueblo judío, las cosas determinadas por el Señor, porque el primogénito era el llamado a recibir la bendición, el primogénito era el llamado a poder incluso tener herencia y a poder seguir en la consecución de ese pacto establecido por el Señor. Aquí hay una verdad que resulta ser supremamente trascendente, y es que de quien provendría el Salvador de la nación de Israel y del mundo entero sería precisamente de aquel que naciera primero. Y sin embargo aquí vemos algo que ya Dios había determinado, y cuando Dios determina algo, como lo resulta ser un propósito sobre nuestras vidas, a pesar de que nosotros creamos que tenemos que poner parte de nuestra fuerza o parte de nuestra fuerza, Dios nos enseña que todo es absolutamente por su gracia, todo es absolutamente por su favor, todo es absolutamente por lo que Él hace y nada por lo que nosotros podamos hacer. Entonces, partiendo de allí, uno termina dándose cuenta que aunque la gracia había sido manifestada en este momento, era necesario que fuera entendida por Jacob. O sea, Dios ya había hablado lo que acontecería, pero sin embargo él debía entenderlo, como nosotros también tenemos que entender esa gracia para tener la fe correcta. O sea, ¿a qué apunto? Que si nosotros no alcanzamos a la comprensión de que Dios es el que lo hace todo, vamos a estar teniendo intentos en nuestra propia capacidad, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, que van a entorpecer o que van de alguna manera a retrasar el cumplimiento de esos propósitos o esas promesas sobre nuestras vidas. Así que era necesario para este hombre que llegara al punto de entender la gracia. Y a lo largo de su vida, la historia relata cómo por su astucia, porque recuerden que era un hombre lleno de astucia, de engaño, tuvo que huir de su casa e incluso
entró dentro de ciertas circunstancias de suma gravedad. O sea, pasó por momentos de peligro, su hermano quiso matarlo. Y bueno, después de eso encontramos resultados como que su tío Labán en 3 ocasiones termina engañándolo. ¿Y por qué lo engaña? Pues precisamente porque desde su naturaleza él siempre quiso obrar en su fuerza, en su capacidad y no en una dependencia real del Señor. Y la única manera de poder depender de Dios es entendiendo lo que es su gracia para con nosotros. Una gracia que no nos llama a hacer nada, ni para ser salvos, ni para alcanzar las bendiciones del Señor, ni su heredad, sino que simplemente nos lleva al plano de descansar, de reposar, de depender enteramente de nuestro Padre. Entonces, Dios no solo quiere darnos su gracia, sino que quiere que la entendamos, de manera que terminemos dándole la gloria completamente a Él. Nosotros no nos llevaremos absolutamente nada, lo cual es fundamental en la vida de todo creyente. Y partiendo de allí vamos a ver el primer punto en esta noche. Y lo primero que quiero que veas es que Dios nos conducirá a que tengamos una medida de fe que nos permitirá entender su gracia. Eso es lo que va a hacer el Señor. Nos va a conducir a que esa medida de fe pues, nos lleve a ver que no necesitamos de nuestras fuerzas para que las cosas se cumplan o se hagan. Solo hay que aprender a descansar, a depender, a confiar en que Él es suficiente. Mira lo que dice aquí en Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice, y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Bueno, y en esta parte de la historia de este hombre había quedado solo, así nos lo muestra la escritura. Él se encuentra angustiado porque temía encontrarse con su hermano. Ya no había escapatoria, pero bueno, más que cualquier otra cosa, él tendría que tener ese encuentro que había estado evitando por tantos años. Recordemos que él se había estado ocultando en casa de su tío Labán, pero ahora Dios le dice que regrese a su tierra y a su parentela. Él toma sus mujeres y todas sus posesiones, sus criados. Y bueno, en medio de ese caminar hacia la tierra de Canaán, que es donde habitaba su hermano, pues él tiene su corazón lleno de mucho temor. Va a hacer una serie de ejercicios, si tú lo puedes, o incluso te lo puedes encontrar ahí en el capítulo anterior, para tratar de evitar ese encuentro, o por lo menos para disipar lo que sería la molestia por las consecuencias pues, de sus acciones en contra de su hermano. Pero uno termina viendo que él había comprendido que sus esfuerzos hasta ese momento habían sido vanos, que no habían podido lograr de ninguna manera a través de meter su mano, alcanzar lo prometido a través de sus obras. Ahora le espera afrontar las consecuencias de sus actos y esta vez sabe que si lo hace por sus medios, finalmente lo que terminará pasando es que fracasará. Así que Jacob tiene una profunda angustia en su corazón, sin más argumentos, sin más fuerzas, justamente dentro de esa condición que yo diría que el Señor esperaba que se diera en su vida. Era como la forma propicia. Dios nos va a llevar a esos momentos donde sentimos que no podemos hacer más nada, que ya no tenemos nada a la mano, que ya no tenemos nada bajo nuestro poder, ya no podemos recurrir más a nuestra prudencia. Esos son los momentos que al Señor le gustan y es precisamente lo que nosotros encontramos descrito en este capítulo 32 y que está asociado con ese lugar que, Jacob incluso le llama Peniel. Entonces, este sería el momento propicio para que Jacob pudiera obtener lo que quería. Pero antes de que eso sucediera, Dios debía llevarlo a una medida de fe, a la medida de fe correcta. Entonces, ¿qué había recibido Jacob de Dios? Pues recordemos que había recibido una promesa, igual que lo hizo con Abraham, igual que lo hizo con Isaac su padre. Pues esta era la oportunidad en medio de esta lucha de cosechar esa respuesta en medio de esa promesa, mostrando que su vida perseveraría hasta el fin, que no declinaría, sino que por el contrario, hasta que no fuera bendecido, como incluso vamos a ver más adelante que describe la Escritura, él no soltaría a ese ángel. Y eso apunta ¿a qué? A que nosotros tenemos que perseguir la medida de fe correcta. O sea, tenemos que ser perseverantes y perseverantes y perseverantes. ¿Hasta cuándo? Hasta poder tener la medida de fe que Dios requiere. Así que al igual que Jacob, el Señor nos va a llevar a luchar en el terreno donde nos podemos alinear con lo que representa su perfecta voluntad, alinearnos con lo que Él nos ha prometido en el orden de su palabra, que realmente nosotros podamos creer todo lo que Él nos ha dicho, que podamos creer todo lo que Él ha establecido a través de la persona de Cristo Jesús. Esto es interesante, ¿saben? Porque cuando uno mira esta lucha, pues se la imagina que es una lucha cuerpo a cuerpo, pero tiene un trasfondo espiritual y ese trasfondo tiene que ver con que, mira, Dios nos ha dado una palabra y a dónde nos quiere llevar a que nuestra fe nos alinee con esa palabra que Él estableció. Sí, no sé si notas, pero a veces Dios nos pasa por circunstancias similares, por situaciones una y otra vez que parecen ser la misma y a veces uno reclama, ¿por qué, Señor? Y es porque a través de esas circunstancias Dios quiere que tú puedas crecer al punto de que tu fe se alinee con la fe que Él necesita para poder mostrar su grandeza y su poder y que finalmente tú no creas que es por ti, sino que puedas darle la gloria completa a Él.
Entonces, las circunstancias se levantarán y serán usadas por Dios para probar una y otra vez nuestra credulidad. Será una lucha que cuando llegue a su fin solo procurará una cosa, y es que tú y yo podamos recibir la cosecha determinada por Dios por bendición para nuestras vidas. Ahora quiero que me acompañes a Lucas. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 18. Mira lo que dice allí a partir del versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero que tú puedas resaltar eso. Eso es muy importante. Versículo 2. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora es importante esto. ¿Recuerdas que te dije que resaltaras esa frase inicial que encontramos allí en boca del Señor Jesucristo? Esta parábola que apunta a la necesidad, dice la Escritura, de orar siempre y no desmayar. Ahora entiendo que algunos han malinterpretado este pasaje, al punto que lo que dicen es que se trata de orar y orar y orar o hacer la misma oración hasta que Dios termine respondiéndonos. Y de eso no se trata. O sea, establezcamos una asociación entre lo que venía hablándote de Jacob, o sea, y lo que es esa lucha con el ángel y lo que tiene que ver ahora, o el enlace que podemos establecer con este pasaje. Y sabes, lo que quiero que veas es que Dios quiere que nosotros podamos perseverar. Por eso está diciendo ahí la Escritura de qué se trata esto. Apunta a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y así fue en esta lucha que se va a presentar entre el ángel y Jacob. O sea, él va a darle y a darle y a darle hasta que su fe pueda alinearse con la fe del Señor. Y es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Si tú te preguntas por qué hay cosas que no han pasado, o sea, si hay promesas hechas por Dios sobre ti y no han acontecido en tu existencia, la razón es una. Y eso tiene que ver precisamente con el que nosotros alcancemos ese alinearnos con lo que el Señor ha determinado. ¿Y cómo se logra eso? Siendo perseverantes. Orar sin desmayar, estando allí. Pero lo cierto es que de lo que se trata puntualmente es que al igual que Jacob, así de la misma manera como él fue perseverante, nosotros tenemos que creer a Dios o buscar el creer a Dios todas esas promesas, que nuestra fe alcance esa medida. Así que nosotros tenemos que hacerlo hasta que realmente tengamos la medida de fe necesaria para cosechar las abundantes bendiciones establecidas en Cristo. Así que Dios no necesita que le probemos que creemos. Lo que nosotros necesitamos tener es la medida de fe, y entonces esto nos pondrá en ejercicio, incluso esto nos llevará a tener ejercicios espirituales que incluso parecen duras luchas, pero que nos conducirán a que nos pongamos finalmente de acuerdo con nuestro Padre en lo que dice su palabra para tener la fe correcta o la medida de fe correcta en nuestras vidas. Entiéndelo así. Uno a veces dice, Dios, pero ¿cuándo va a terminar esta lucha? Y Dios dice, cuando alcances la medida de fe necesaria. La que se requiere para que puedas pasar al otro lado, la que se requiere para que puedas ver el cumplimiento de toda promesa en tu vida. Ahora, lo segundo que vamos a mirar es que para tener la medida de fe correcta se hace necesario el que Dios derribe todas nuestras fuerzas, el que Dios acabe con todo lo que representan nuestras fuerzas. Mira cómo dice aquí en Génesis, capítulo 32, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, ¿por qué le desencajó el muslo a Jacob? Esa es una pregunta o una muy buena pregunta para hacernos. Sabes, el muslo de alguna manera es símbolo de la fuerza. Es donde se encuentra precisamente el hueso más largo del cuerpo, el que nosotros conocemos como el fémur, sobre el que descansa pues la mayor parte de nuestro peso. Es como te digo, donde se deposita la mayor parte de las fuerzas para que nosotros podamos avanzar, para que podamos caminar, ¿sabes? Y al tocarle el muslo a Jacob y desencajarlo, es obvio que el varón estaba debilitándolo. Eso es lo que estaba haciendo, o sea, quitándole su fuerza. Estaba dejando nula toda fuerza humana, de modo que no hubiese duda que la gracia de Dios es la que lo llevaría a la consecución de toda promesa divina. Y esto es importante. ¿Por qué razón, iglesia? Porque nosotros tenemos que entender que Dios va a hacer eso. Va a restarnos todas nuestras fuerzas para que Él pueda actuar con libertad y entonces podamos ver el cumplimiento de sus propósitos. Recuerda que la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Hablando de nuestra salvación, pero así también es en la consecución de todos los planes divinos, de todos los propósitos establecidos por Dios para nosotros. Entonces, por otro lado, el desencaje del muslo pudiera sugerir también
la forma en que el Señor disciplinaría a su pueblo, o sea, la forma en que Dios pues trataría con Israel, haciéndole que entender que no era por sus fuerzas que ellos alcanzarían o por su propia capacidad todas las promesas determinadas, todas esas promesas escritas por nuestro Padre, sino que ellos tenían que reposar absolutamente en lo que era su gracia divina. Así que esa fue precisamente la victoria de Jacob. Uno termina dándose cuenta, el haber experimentado que sus esfuerzos hasta ese momento habían sido vanos y que era necesario el quebrantamiento de todo lo que tenía que ver con su capacidad, con su fuerza. Así que su arrepentimiento termina llevándolo a una conversión de todas esas obras infructuosas y a terminar descansando entera y completamente en las promesas divinas. Es interesante poder ver el carácter de este hombre, porque yo creo que nosotros nos vemos muchas veces allí. A veces me pongo a pensar en mi propia vida y me doy cuenta que quiero la consecución de ciertas cosas, pero metiendo mi mano. Y allí en mi corazón, en mi mente, retumba ese Dios del cielo hablándonos en medio de su amor y diciendo como: no quiero de ninguna forma que tú metas tu mano. Déjame hacer completa y enteramente toda la obra a mí. Entonces es lo que está pasando. Ahora, si nosotros vamos a Juan, al capítulo 18, al versículo 10, luego vamos a ir al capítulo 21 de Juan también, vamos a encontrar una experiencia de un hombre muy similar a la que vivió Jacob. Este hombre pues nosotros lo conocemos y lo conocemos por su terquedad, también por hacer las cosas en su propio haber, y es Pedro. Mira cómo dice Juan capítulo 18, versículo 10 y versículo 11, dice de la siguiente manera: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora dice el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Este es otro personaje muy singular. Uno tiene que decir que él también necesitó tener momentos duros en su vida para poder encontrarse con la interpretación correcta de lo que representa la gracia del Señor. O sea, noten en este pasaje cómo está imperando de manera literal con su fuerza para tratar de sobreponerse a este momento adverso. O sea, Jesús les había anunciado de que esto iba a pasar, pero sin embargo Pedro está actuando una vez y otra vez en su propia capacidad. Ya Jesús incluso lo había reprendido, le había dicho: apártate de mí, Satanás, también porque tuvo un intento de hacer que el Señor Jesús no fuera a la cruz del Calvario o que no permitiera que fuera apresado y todo. Y bueno, ese era Pedro, y muchos de nosotros creo que nos identificamos no solo con Jacob, sino también con este personaje. Y es porque una y otra vez estamos pasando por ciertas circunstancias que resultan ser similares, pero queremos resolverlas de la misma manera. Y Dios está diciendo: así no opera mi gracia. Porque finalmente te llevarías tú la gloria, porque finalmente te llevarías tú un merecimiento que no es real. Todo lo que va a llegar a tu vida, todo lo que va a llegar como cumplimiento de lo que he dicho en mi palabra, tiene que ver con la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no por ningún tipo de esfuerzo humano. Y eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Así que Dios va a hacer que a través de ciertas circunstancias todas nuestras fuerzas mengüen, sean absolutamente nulas, y entonces Él pueda operar en medio de todo su poder. Entonces uno termina dándose cuenta que Jesús incluso le profetiza a Pedro, le va a hablar precisamente de que él va a ser tratado, de que sus fuerzas van a menguar por completo. Y así se lo dice en Juan, que es el siguiente texto que te dije, el que te iba a hablar, en Juan en el capítulo 21, el versículo 18. Mira lo que dice: de cierto te digo, está hablándole Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y quién será ese otro? El Señor. Dios sería el que guiaría sus pasos, porque Pedro establecería una dependencia completa de su Padre. Eso es lo que Él haría y lo que nosotros debemos hacer para tener la confianza de que no estamos operando en nuestra capacidad, sino es Dios el que está actuando para llevarnos a la consecución total de esos planes y esas promesas divinas. Así que, ¿qué nos enseñan estos versos que hemos estado leyendo ahí en Génesis, en el capítulo 32? Pues que para ser aceptables ante Dios y recibir lo prometido no es necesario nuestra intervención humana, sino la simple disposición a recibir todo lo que Él nos entregó a través de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo se hace eso? En una dependencia absoluta del Señor. No dice, pero si esto se ve tan fácil. Bueno, esto es como la salvación. La Biblia dice que es por gracia, así, por gracia, por medio de la fe. Y esa fe no viene de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y así como recibimos la salvación, así también recibiremos el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha dicho y ha establecido sobre nuestras vidas. Veremos muchas veces
que se sale de nuestro poder, que se sale de nuestro alcance el poder llegar a tener lo que tanto anhelamos y lo que tanto deseamos. Pero cuando reposamos en nuestro Padre, entonces Él de una manera sobrenatural, una manera que se escapa a nuestro pensar, que se escapa a nuestros cálculos, a nuestra prudencia, o sea, se escapa de todo y nosotros lo veremos en nuestra vida, lo veremos en nuestra mano, lo veremos materializado en nuestro caminar. Así que si bien nuestra intervención retarda la promesa, y esto es importante porque eso suele pasar, nuestras intervenciones retardan lo que Dios ha decidido hacer, pues no termina haciendo nulo lo que el Señor ha prometido. Recuerden que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Jacob actuó muchas veces en su prudencia, pero sin embargo eso no anuló lo que Dios había prometido. Pedro también de la misma manera muchas veces actuó en su prudencia, pero sin embargo esto no anuló lo que Dios había determinado sobre su vida. Y eso pasa con nosotros. Lo que sí acontece es que lo retrasamos, hacemos que no sea tan pronto, porque Dios necesita que podamos confiar enteramente en Él y tener la medida correcta de fe, y de esa manera podamos sufrir el que nuestras fuerzas queden menguadas totalmente, y entonces Él se sobreponga para hacer a través de su poder, a través de su gloria, y entonces reconocer que solo Él y solo Él fue el que lo hizo posible. Entonces, uno tiene que entender que así esto no se haga nulo, sino que en el momento en que nos entregamos por completo a confiar en Dios, seremos justificados para recibir esa promesa, y eso será finalmente lo que muestra esa gran victoria que viene de Cristo, pero que estará sobre nuestras vidas. Ahora lo tercero y último que quiero que veamos esta noche, es que Dios en medio de la lucha transformará nuestro carácter para que veamos el cumplimiento de lo prometido. Esto es sustancial. Y es muy sustancial porque muchos de nosotros hay cosas que no se han cumplido, lecciones que estamos repitiendo porque no hemos permitido que lo que tiene que ser cambiado en nuestro carácter, que lo que tiene que ser transformado en nuestro carácter por parte de Dios, pues no hemos permitido que sea hecho. O sea, estamos buscando una y otra excusa y no hemos permitido que el Señor pueda moverse con toda libertad en nuestras vidas. Mira cómo dice ahora aquí, Génesis capítulo 32, versículo 26 al 28. Dice, y dijo, déjame, está hablando el ángel que está luchando con Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y aquí está lo más trascendente. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, después de esta lucha ocurrió algo maravilloso. ¿Sabes? La transformación del recipiente de la promesa. ¿Quién era el recipiente de esa promesa? Jacob. Es como en nuestras vidas, nosotros somos los recipientes de muchas promesas divinas, pero para eso se requiere algo, un acto portentoso de Dios en nuestras vidas al transformarnos. Y Dios está cambiando ese nombre, está cambiándolo de Jacob a Israel. Una cosa maravillosa, porque es una transformación absoluta en lo que representa su carácter. ¿Sabes? Algunos se han atrevido a afirmar que Peniel es el momento en que, por primera vez Jacob tiene un encuentro con el Señor. No es así. Acuérdate que él ya se había encontrado con Dios en Betel. Dios incluso le había hablado de lo que le prometía que pasaría en su vida. Y él también se compromete haciendo un voto que le dará al Señor el 10% de todo aquello que, con lo que él lo bendiga. Y partiendo de eso, nosotros tendríamos que decir que allá fue como ese encuentro personal que algún día tuvimos con el Señor al reconocerlo como nuestro Salvador. Pero necesitamos también un momento de transformación, un momento en donde nuestra vida pueda ser moldeada a través de su palabra en nuestro carácter, y eso es lo que el Señor viene haciendo de manera consecutiva después de ese instante en que nacimos de nuevo. Y esto está pasando con este hombre aquí en Peniel. El Señor tiene una lucha con él, una lucha en donde lo lleva a ser transformado. ¿Y para qué? Para que él pudiera ver cumplida toda promesa, para que él pudiera haber cumplido ese propósito que Dios tenía para su vida. Y lo mismo, exactamente lo mismo está pasando con tu vida y está pasando con la mía. Una transformación continua de parte de Dios, a través de su palabra, por su Espíritu en nuestro ser. Entonces, este hombre había sido transformado, ¿por qué? Por la gracia de Dios, y es lo mismo. El Señor todo lo hace a través de su gracia. Y lo logra aferrándose al dador de la promesa. O sea, ¿cómo podemos ser transformados? Aferrados, arraigados, amarrados, atados a quien nos da esa promesa. Y este es el Señor. Aquí tengo que decir que hay cosas que me sorprenden, porque hay creyentes que quieren llegar a la promesa, pero sin ser transformados. Y para ser transformados hay que estar arraigados o agarrados o sembrados o cimentados firmemente en Dios. Pero no, queremos que eso llegue, pero de pronto con pereza en nuestras almas,
no tomando en cuenta las cosas que Dios nos dice, no siendo hacedores de su palabra. Y bueno, todo esto retrasa lo que tú has querido para tu vida. Y el Señor, pues, quiere que tú puedas, en este caso, no soltarte de Él a pesar de tu debilidad. Él quiere que te aferres con firmeza a Él y que nada, absolutamente nada que pase, sea bueno o malo, te aleje de poder suplir esa transformación a través de esa cercanía. Así que este es el claro fruto de la gracia. El llegar a tener una total dependencia de quien nos la confiere, en este caso es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque eso nos va a transformar el recipiente y nos va a convertir a nosotros en aquellos que tienen una fe correcta para que podamos ver cumplidas todas las promesas establecidas sobre nuestras vidas. Entonces, cuando uno mira este pasaje, cuando el varón le pide que lo suelte, porque el ángel es el que se lo pide a Jacob, ya sabía que Jacob iba a pedirle algo. ¿Y qué sería eso? La bendición. ¿Y qué sería la mejor bendición? Pues la transformación de su carácter. Y esa es la mayor bendición que tú y yo podemos tener. Que Dios nos transforme nuestro carácter, porque eso nos alinea para recibir todas esas promesas, todo aquello que Él determinó por herencia a través de la persona de Cristo Jesús. Y entre otras cosas, son promesas cumplidas, no son promesas que Él va a cumplir, sino que ya las hizo, que ya están hechas, que ya están dadas para nosotros, aquellos que somos sus hijos. Entonces, Él le va a pedir eso, le va a pedir que lo bendiga, y eso es lo que nosotros tenemos que pedir también, porque era propósito de Dios, una vez con la medida de fe correcta y sin ningún tipo de fuerzas humanas, el poder glorificarse en la vida de Jacob, tal como lo hace Dios con todos aquellos que ahora confiamos en Él, en todos aquellos que caminamos en el orden de la fe genuina, la fe correcta, la fe que espera y descansa en nuestro Dios. Ahora miremos en Juan. Quisiera que pudieras ver Juan capítulo 1, versículo 42, y voy a apuntar otra vez a ese personaje llamado Pedro. Juan capítulo 1, versículo 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, es interesante desde este pasaje ver qué significa precisamente ese nombre que él tenía. Él se llamaba Cefas. ¿Y qué significaba Cefas? Significaba una persona informal, indigno de confianza, inestable. De hecho, sé que algunos se han referido a este nombre como una caña mecida por el viento o algo así. Así que Jesús le está dando un nuevo nombre, y ese nombre que le otorga ahora, como lo hizo con Jacob, ahora ese nombre que le entrega a Cefas es Pedro. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa piedra firme, estable, algo grande y macizo. Una transformación total en el orden de su carácter. Eso es lo que significaba. Y esa era la obra que Dios iba a ejecutar, o que Jesús iba a ejecutar a través de ese formar en su discipulado. O sea, Jesús lo iba a discipular como maestro, y esa era la transformación final que iba a poder encontrar en su vida. Así que este es un nuevo nombre, y en ese nuevo nombre pues se expresaba también la nueva naturaleza de Pedro, lo que iba a llegar a ser por medio del proceso de discipulado que llevaría a cabo en el orden de toda su vida. Eso es lo que el Señor iba a hacer. Y mira, si vamos a Génesis, al capítulo 32, el versículo 28, pues que es el texto que estamos estudiando, Génesis 32, 28 dice: y dijo: ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Así que ese cambio de nombre, ¿qué simbolizaba? Pues simbolizaba el cambio del carácter. Recuerda que para los judíos era muy importante el nombre, porque precisamente describía lo que ellos serían, y además de eso describía su propósito. Y bueno, Jacob, que era engañador, ¿y en qué lo convirtió el Señor? Ahora lo convierte en príncipe. Así que ya Jacob no sería llamado así, porque ya no sería más un usurpador, ya no sería más un hombre que engañaba. Dios borraba todo su pasado y ahora le estaba otorgando un presente, un nuevo comienzo, una identidad absolutamente renovada, una función en el propósito eterno, en todo en el orden de la voluntad de Dios. Así que el Señor le redime ¿de qué? De todo su pasado, y le otorga un nuevo nombre. Y de igual manera, si vemos el nombre de Israel, o sea, ese cambio de Jacob a Israel, Israel significaba príncipe, y de manera literal significaba el que reinará como Dios, así como lo oyes. El que reinará como Dios. Qué tremenda transformación de engañador, de estafador, ahora a príncipe, al que reina como Dios. Y eso es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Cuando esto se da, tú estarás listo, y estaré listo para poder ver cosas más grandes, para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos está hablando? Todo esto precisamente que te expreso en este pasaje bíblico. De que el nombre que recibió Jacob traía consigo bendición. Y eso es lo que el Señor hizo en nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, nos cambió el nombre. Hoy el nombre que nos representa es el mismo nombre del Señor Jesús.
Y eso es glorioso porque nosotros hemos adquirido su naturaleza y con ello también todo lo que representa su heredad, todo lo que el Padre tiene para su Hijo Jesús, es todo lo que el Padre también ha determinado para nosotros siendo coherederos con Él. Entonces, nosotros necesitamos que eso se geste en nuestra vida. ¿Para qué? Para que se materialicen todas esas promesas divinas. De Israel provendría el que prevalecería como Dios, así como lo oyes. Está hablando de la persona del Señor Jesús. Y no solo eso, de Israel vendría el libertador que los haría libre. Jesús, el que nosotros conocemos como el Salvador del mundo. ¿Y de dónde partió esto? Bueno, de la vida de un hombre transformado. Un hombre en su carácter fue cambiado a través de la gracia divina. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sabes que esto me llena muchísimo de aliento como pastor y además como creyente, como hijo de Dios? Porque a veces nos miramos y tenemos esa sensación de que parece que la obra que Dios comenzó a terminar, bueno, no la terminará o quedará inconclusa. ¿Y por qué? Por nuestras terquedades. Pero Dios nos va a poner frente a circunstancias, frente a situaciones que definitivamente van a moldear nuestro carácter y nos van a colocar en línea con lo que es su propósito, con lo que es su plan perfecto para nuestras vidas. Así que es sustancial llegar a este encuentro inevitable. Recuerda que así se llama la prédica, un encuentro inevitable. Y es sustancial llegar a ese encuentro, que producirá un cambio significativo en todo lo que tiene que ver con nuestro carácter y que se hace indispensable para el cumplimiento de todo aquello que ha sido prometido por Dios para tu vida y para la mía. Ahora quiero concluir esta noche. Quiero concluir diciéndote que el mensaje de la gracia de Dios es revelado, como te lo mencioné en la introducción de este mensaje, a lo largo de toda la Biblia. Y es para todo ser humano, realmente está dispuesto para todo aquel que quiere recibirlo. Así que este pasaje es la experiencia personal de un hombre, ese hombre que conocemos como Jacob, pero es solo un ejemplo de la transformación que produce esa fe que nosotros ponemos en la persona de Cristo Jesús. Y hoy te llamo a eso, Dios te llama a eso, a que dependas más que nunca de esa gracia divina, a que entiendas que no es por tu fuerza, que no es por tu capacidad, que eso que tú estás esperando, tal vez un nuevo empleo, o un empleo porque tal vez no lo tienes hoy, esa transformación en tu familia, esa transformación en tu esposo, en tu esposa, esa transformación en la vida de tus hijos, esa transformación sobre todas las cosas en tu vida espiritual, no depende de lo que tú hagas, depende de lo que ya Cristo hizo, depende de lo que Él estableció en la obra de la cruz del Calvario. Y por tanto, tú solo tienes que reposar, descansar en esa gracia divina que resulta ser suficiente. Así que Jacob creyó en alguien que no había sido manifestado. ¿Sabes? ¿Cuánto más debemos creer al que ya ha sido manifestado? Porque en ese momento Cristo aún no había sido manifestado, pero ya Cristo se manifestó, ya murió en la cruz del Calvario y nosotros caminamos sobre esa verdad. Así que el poder de la gracia transformó a este hombre cuando aún no llegaba lo perfecto, cuando aún Jesús no había llegado a esta tierra. ¿Cuánto más podrá transformar lo que tiene que ver con nuestra vida y cuánto más nos llevará a que podamos recibir todas esas bendiciones perfectas constituidas en Él? Así que Dios hace el llamado y salva por gracia a los que por gracia pues reciben lo que Él les da. Y a eso nos llama hoy el Señor. Recibe por gracia sus promesas. Recibe por gracia la solución a esa situación que estás viviendo hoy. Dios quiere transformarte. Dios quiere llevarte a la medida de fe correcta. Dios quiere que tu vida mengue en tus fuerzas para que lo veas actuar con todo, absolutamente con todo su poder. Todos los hombres en el orden del Antiguo Testamento, en su gran mayoría, Moisés, Jacob, vemos Josué, todos esos hombres los vemos, incluso los del Nuevo Testamento, tuvieron que depender de esa gracia para haber realizado el propósito de sus vidas. Y a eso nos llama el Señor, a depender de ella para ver hoy su poder una vez más actuar en nosotros. Quiero invitarte a orar para que estas tres cosas que hemos aprendido hoy pues sean establecidas en nosotros y entonces podamos ver ese cambio, un cambio sustancial que nos ponga en línea con todas esas promesas cumplidas en Cristo Jesús y con el cumplimiento perfecto de su propósito para nosotros. Así que oramos. Gracias te doy, Señor, en esta noche por la vida de mis hermanos, Señor. Quiero orar en función de lo que hemos aprendido a través de la vida de Jacob. Y Dios, tu palabra dice, Señor, que tú tuviste que producir en él la fe correcta. Una fe que tuviera la medida esencial, Señor, para que tú pudieras desatar toda bendición y toda promesa sobre su vida. Pero no solo eso, Señor, sino que también tuviste que hacer lo que menguara totalmente en sus fuerzas, en sus capacidades. Le descoyuntaste el músculo, Señor. Le descoyuntaste el fémur para que él pudiera ahora solo y enteramente soportarse en ti. De hecho, el libro de Hebreos nos dice que Jacob bendijo los hijos de José y luego murió apoyado en su bordón. Y ese bordón eras tú, y así tenemos nosotros también que vivir apoyados en ti, reposados en ti y reconociendo que tu gracia es suficiente para que nosotros podamos tener lo necesario y así poder sobreponernos a cualquier cosa sobre esta tierra.
Y además de eso, Padre, necesitamos ser transformados en nuestro carácter. Tú sigues moldeándonos como el buen alfarero. Tú nos cambias, nos haces, Señor, tal cual tú quieres, y de esa manera seamos los recipientes adecuados para albergar el cumplimiento de tus promesas, para recoger esa gran cosecha que ya nos fue dada en la persona de Jesús. Así que te doy gracias, Dios, por la obra que hoy haces en la vida de mis hermanos, en nosotros como iglesia, la transformación que nos haces sufrir de tal forma que nos preparemos para mejores tiempos, para mayores cosas, para ver el cumplimiento de todo lo que anhelamos, de todo lo que deseamos, de todo lo que esperamos. Gracias te doy, Señor. Y si hay alguien en esta noche, Señor, que no te conoce, que no ha tenido este encuentro por primera vez, este encuentro personal contigo, ese clic, Señor, en su vida, también oro para que ahora pueda arrepentirse de estar caminando en sus propias obras y que le hacen creer que, Señor, que por ellas es justificado, para ahora saber que es por ti, por tu capacidad, solo por tu haber, Dios del cielo, solo por tu gracia y no por nada que nosotros podamos hacer. Así que si hay alguien, Señor, que ahora se arrepiente de sus obras muertas y permite que la obra de Cristo lo vivifique y lo justifique, si te acepta como Salvador, ahora sopla vida sobre él y que a partir de ahora, Señor, camine entero y completamente en tus designios. Gracias te doy, Dios. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué maravilloso tiempo. Creo que esta palabra, bueno, a mí me entra hasta los huesos y creo que hay que ponerla por obra. Este próximo domingo tendremos nuestras 2 reuniones presenciales de 8 y 10 de la mañana. Deseo que podamos vernos allí para que tú ejerzas tu don, para que tú puedas estar ahí juntos en armonía, como dice la palabra que deben estar los hermanos. Y además de eso también podamos arrancar un mes con Santa Cena. Prepárate para esa Santa Cena, para recibir y rememorar de ese sacrificio hecho por Cristo Jesús. Te bendigo y nos vemos pronto. Muchas bendiciones sobre ti y sobre tu casa. Gracias. Gracias por estar aquí.